Hay personas que nacieron con menos que tú, sin contactos, sin dinero, sin nombre, y hoy mueven hilos que tú ni siquiera sabes que existen. Eso no es suerte. Eso es conocimiento que nadie te enseñó porque no era conveniente que lo tuvieras. El sistema no recompensa al más trabajador. Recompensa al que entiende cómo funciona el juego, mientras los demás discuten si el juego es justo. Mientras tú duermes convencido de que la virtud es suficiente, hay alguien despierto construyendo su fortuna sobre exactamente esa convicción tuya. Este canal existe para los que ya no quieren seguir siendo el tablero, para los que quieren ser el jugador. Si algo de lo que acabas de escuchar te incomodó, quédate. Aquí se habla lo que en otros lugares se silencia. Suscríbete si buscas verdad sin anestesia. Deja en los comentarios una sola palabra, lo que sientes ahora mismo. Y si este guión te despierta algo, el like es tuyo para dar, no mío para pedir. Porque lo que viene a continuación no es motivación, no es coaching, es el mapa que los poderosos nunca quisieron que existiera en formato público. Hubo un hombre en el siglo XV que observó el poder con la frialdad de un cirujano y la precisión de un matemático. No lo juzgó, no lo lloró, lo diseccionó. Niccolò Machiavelli vio lo que los demás se negaban a ver, que el mundo no funciona según los principios que se predican en público, sino según las leyes que se aplican en privado. Fue exiliado, torturado, ignorado en vida, y sin embargo, sus palabras gobiernan cada sala de juntas, cada negociación, cada trono que existe hoy en el mundo. No porque fueran malvadas, sino porque eran verdaderas, y la verdad, cuando es incómoda, siempre encuentra la manera de sobrevivir a quienes intentan suprimirla. Lo que vas a escuchar hoy no es una interpretación suavizada de sus ideas. Es la destilación de lo que él entendió sobre la fortuna, el poder y la voluntad humana, traducida al lenguaje del mundo que habitamos ahora. Un mundo donde la pobreza no siempre es falta de dinero. A veces es falta de visión. A veces es exceso de obediencia. Antes de entrar al sistema, necesitas identificar al enemigo. Y el enemigo no tiene rostro ajeno. Vive dentro de ti y dentro de todos los que te rodean. Se llama de muchas formas, pero su función es siempre la misma: mantenerte pequeño, predecible y agradecido por las migajas. La masa no es un grupo de personas malvadas. Es algo más peligroso. Es un patrón de pensamiento. Es la voz que dice que el esfuerzo honesto siempre triunfa, que la humildad es virtud suficiente, que esperar el turno es sabio, que destacar es arrogante, que el dinero es sucio, que el poder corrompe. Estas ideas no nacieron solas. Fueron diseñadas, cultivadas y distribuidas para que los que sí entienden el juego tuvieran menos competencia. El ego frágil es el segundo enemigo, no el ego fuerte, ojo. El ego frágil es el que necesita validación constante, el que toma decisiones basadas en lo que otros pensarán, el que no puede soportar ser malinterpretado y por eso nunca actúa con verdadera libertad. El ego frágil es el que trabaja duro para recibir reconocimiento en lugar de trabajar inteligente para acumular poder. Es el que confunde el aplauso con el progreso. La positividad ingenua es el tercer enemigo. Esa actitud de que todo pasa por algo, de que el universo conspira, de que si vibras bien las oportunidades llegan. Esta ideología es la más elegante de las jaulas porque parece liberadora. Mantiene al individuo pasivo, esperando, confiando, mientras otros actúan.
El optimismo sin estrategia es solo una forma cómoda de rendirse. La necesidad de aprobación es quizás el más letal, porque opera en silencio, hace que tomes decisiones que no son tuyas, que abandones proyectos antes de tiempo porque nadie los validó, que te quedes en trabajos que te matan lentamente, porque dejarlos sería considerado irresponsable, que le pidas permiso al mundo para vivir tu propia vida, y la falsa honestidad, esa que dice la verdad, pero solo cuando no cuesta nada, que predica transparencia pero calcula cada palabra, que usa la moralidad como escudo social mientras actúa exactamente igual que los que critica, solo que en privado. Cuando identifiques estos patrones en ti, no te juzgues, solo obsérvate, porque el primer acto de poder verdadero es ver con claridad lo que eres antes de construir lo que quieres ser. Ahora vamos al núcleo, a la mecánica que mueve el mundo real. El ser humano no toma decisiones racionales. Toma decisiones emocionales y las justifica racionalmente después. Esta no es una opinión. Es el consenso de décadas de neurociencia y psicología del comportamiento. Lo que significa es que quien controla las emociones de un entorno, controla las decisiones de ese entorno. No el más lógico, no el más preparado, el que entiende cómo funciona el motor interno de los demás. El ego humano opera bajo una ley simple pero brutal. Necesita sentirse libre, valioso y en control. Cuando algo amenaza esa percepción, el ego reacciona, se defiende, se cierra, ataca o huye. Esta reacción se llama resistencia y es predecible como el amanecer. Quien aprende a activarla estratégicamente o a evitarla con precisión quirúrgica, tiene una ventaja que ningún título universitario puede igualar. La reactancia psicológica es el fenómeno por el cual, cuando alguien siente que su libertad está siendo restringida, aumenta su deseo por exactamente aquello que se le niega o prohíbe. Es la razón por la que el fruto prohibido siempre parece más dulce. Es la razón por la que decirle a Tlute que no puede hacer algo es con frecuencia la forma más eficiente de lograr que lo haga. Es la razón por la que los que entienden este mecanismo raramente piden. Sugieren, insinúan, retiran y observan cómo el otro se mueve en la dirección que ellos eligieron, convencido de que fue su propia idea. La escasez no es solo un principio económico, es un principio psicológico fundamental. El cerebro humano asigna mayor valor a lo que percibe como escaso o difícil de obtener. No por lógica, sino por instinto. Y quien controla la percepción de escasez, ya sea de su tiempo, su atención, su aprobación o sus recursos, controla el valor que los demás le asignan. Sin escasez, todo pierde valor. Con escasez artificial, incluso lo mediocre se vuelve deseable. El poder no es lo que tienes, es lo que los demás creen que tienes. Esta distinción lo cambia todo, porque significa que el poder es en gran medida una construcción perceptual, y que quien domina la narrativa sobre sí mismo, domina la realidad en la que otros lo perciben. No se trata de mentir, se trata de entender que la realidad social es una conversación, y que quien no participa activamente en construir su propia imagen, deja que otros la construyan por él, y rara vez lo hacen a su favor. Con esto entendido, entramos al sistema, a las leyes. No son mandamientos morales, son observaciones de cómo funciona el poder en el mundo real.
úsalas con inteligencia o no las uses, pero no pretendas que no existen. Primera ley: el que persigue pierde, el que espera elige. Existe una dinámica de poder invisible en toda relación humana y se establece en los primeros intercambios. El que muestra más necesidad cede el control. El que persigue ruega. El que espera con calma selecciona. Esto no es crueldad, es física social. Cuando un hombre persigue a una mujer con desesperación, ella no siente atracción, siente presión. Y la presión repele. Cuando un candidato llama 3 veces después de una entrevista, no muestra interés, muestra ansiedad. Y la ansiedad no inspira confianza. Cuando un empresario acepta la primera oferta con entusiasmo, no sella un buen trato, revela su límite inferior. El reencuadre maquiavélico aquí es este. La paciencia no es pasividad, es dominancia diferida. El que puede esperar sin que le tiemble la mano tiene más poder que el que actúa desde la urgencia. Porque la urgencia es la declaración pública de que necesitas algo. Y necesitar algo en público es ofrecer a los demás el filo del cuchillo con el que puedes ser cortado. En la práctica, esto significa que cuando alguien te busca, respondes con calma, no con hambre. Cuando una oportunidad aparece, la evalúas sin que se note el deseo. Cuando el silencio se instala en una negociación, lo sostienes, porque el primero que habla para llenar el silencio cede terreno. La metáfora es simple. El cazador no corre tras la presa corre, el cazador posiciona, el cazador espera, y cuando el momento llega, actúa sin vacilación. Tú decides cuál de los dos eres en cada situación. Segunda ley: lo que no se explica, se magnifica. El misterio es una de las formas más antiguas y efectivas de influencia. El cerebro humano está diseñado para completar patrones incompletos. Cuando encuentra un vacío de información, lo llena con su propia imaginación. Y casi siempre, lo que imagina es más poderoso que cualquier realidad que puedas presentarle. Quien se revela completamente, se vuelve predecible. Y lo predecible es, por definición, poco interesante. El que siempre explica sus decisiones, el que siempre justifica sus acciones, el que siempre da contexto a su comportamiento, le entrega a los demás el mapa completo de su mente. Y quien tiene el mapa puede controlar el territorio. El maestro del poder revela lo suficiente para mantener el interés, no tanto como para ser descifrado. En una negociación, no expliques por qué quieres algo. En una relación, no justifiques cada movimiento. En el trabajo, no reportes cada pensamiento. El silencio estratégico no es falta de comunicación, es comunicación de otro nivel. Dice: soy más complejo de lo que crees, y esa complejidad tiene valor. La inversión de poder aquí es que cuando te explicas en exceso, parece que buscas aprobación. Cuando actúas sin explicar, pareces seguro de tu criterio. Y la seguridad, genuina o construida, inspira confianza en los demás porque proyecta que sabes algo que ellos no saben. La metáfora es la del iceberg. Lo que se ve es suficiente para impresionar. Lo que no se ve es lo que impone. Tercera ley: el que da nombre a la realidad, la posee. Toda situación tiene múltiples interpretaciones posibles. El que llega primero con su versión, con su marco, con su narrativa, define el terreno en el que los demás tendrán que moverse. Esto es lo que los filósofos llaman encuadre, y lo que los políticos
Los negociadores y los líderes más efectivos de la historia han practicado con maestría. Cuando alguien critica tu trabajo, tienes dos opciones: aceptar su marco, defenderte dentro de él, y por lo tanto confirmar que su criterio es válido para juzgarte, o reencuadrar, es decir, redefinir qué significa esa crítica, qué contexto tiene, qué revela sobre el que la emite. Esto no es manipulación, es soberanía narrativa, es el derecho y la habilidad de no ser definido por los ojos de los demás. En el terreno de la construcción de riqueza, quien define lo que es posible en un mercado, quien pone nombre a un problema antes que nadie, quien crea el lenguaje con el que se habla de una industria, tiene una ventaja estructural sobre todos los que llegaron después. No porque sea más inteligente, sino porque llegó primero a la narrativa. El reencuadre maquiavélico es que el verdadero poder no está en tener razón, está en definir qué significa tener razón en ese contexto. Y eso se hace con lenguaje, con timing, con presencia. La metáfora es el tablero de ajedrez. Las piezas no deciden las reglas del juego. El que diseñó el tablero, sí. Cuarta ley. La deuda invisible es el activo más rentable. No existe relación humana sin un sistema de intercambio, explícito o implícito, visible o invisible. Cuando alguien te hace un favor, se crea una deuda, no siempre en términos transaccionales, pero sí en términos psicológicos. El cerebro humano tiene un sistema de contabilidad moral integrado. Registra lo que recibe y experimenta una presión interna hacia la reciprocidad. Los que entienden esto no acumulan deudas en dinero, acumulan deudas en favores, en gestos, en ayuda entregada estratégicamente antes de que fuera pedida. El que ayuda sin ser solicitado y sin pedir nada a cambio de inmediato, crea una obligación que el otro no puede nombrar pero que siente. Y esa obligación es más poderosa que cualquier contrato porque opera en el plano emocional, no en el legal. Esto no significa explotar a los demás. Significa entender que dar estratégicamente, en el momento correcto, a la persona correcta, crea capital social real. Capital que puede convertirse en oportunidades, en protección, en acceso, en alianzas. La inversión de poder aquí es no cobrar el favor de inmediato. Quien cobra rápido agota el activo. Quien espera el momento preciso, multiplica su valor. La paciencia, de nuevo, como forma de poder. La metáfora es la semilla. Quien la planta no ve el árbol ese día. Pero quien no la planta tampoco tendrá sombra cuando la necesite. Quinta ley. Controla tu disponibilidad o sé controlado por la ajena. Tu tiempo y tu atención son los recursos más finitos que posees. Y en la economía de la influencia, lo escaso tiene valor. Lo abundante se devalúa. Si estás siempre disponible, siempre respondiendo de inmediato, siempre presente cuando te llaman, envías un mensaje inconsciente al mundo. Mi tiempo no tiene costo, y lo que no tiene costo no se valora. Los grandes negociadores, los líderes que generan devoción, las personas que irradian una presencia magnética, todos comparten una característica común. Hacen que su atención se sienta como un regalo, no como un derecho. Cuando te dedican tiempo, lo sienten como acceso privilegiado. Cuando no están disponibles, su ausencia genera más interés que su presencia constante hubiera generado. Esto no es juego,
Es comprensión profunda de cómo funciona la percepción humana del valor. Aplica en los negocios, en las relaciones, en el liderazgo. El médico que tiene una lista de espera de 6 meses no necesita convencer de su competencia. La espera lo hace por él. El reencuadre maquiavélico es que la disponibilidad total es una forma de servilismo involuntario. Y el servilismo, incluso cuando es voluntario, rara vez se recompensa con respeto. Se recompensa con más demandas. La metáfora es el aire. No lo valoras porque siempre está. El día que falta es lo único que importa. Sexta ley. El silencio es el argumento más devastador. En un mundo saturado de opiniones, de ruido, de personas que necesitan demostrar que saben, que tienen razón, que existen, el silencio es una anomalía. Y las anomalías llaman la atención. El silencio en el momento correcto no es ausencia de respuesta. Es la respuesta más contundente que existe. Cuando alguien te provoca y no reaccionas, el provocador queda suspendido en su propio estímulo sin el eco que necesitaba. Cuando en una reunión alguien hace una afirmación absurda y todos asienten menos tú, que simplemente observas, tu silencio dice más que cualquier argumento. Cuando en una negociación, la contraparte espera tu reacción ante su oferta y tú no la das, la ansiedad empieza a trabajar en su contra, no en la tuya. El que necesita hablar para demostrar que existe, ya perdió. El que puede sostenerse en el silencio con calma, con presencia, con los ojos que lo dicen todo sin que la boca intervenga, ese es el que controla el campo. Los interrogadores más efectivos no son los que hacen más preguntas. Son los que saben cuándo no decir nada y dejar que el otro llene el vacío. Y el vacío, invariablemente, se llena con verdad. Porque el ego no soporta el silencio. Lo interpreta como juicio y lo llena compulsivamente. La metáfora es el vacío del universo. El espacio no necesita afirmarse, simplemente contiene todo lo que existe. Séptima ley. Mueve la guerra al terreno donde ya ganaste. Cada persona tiene un campo donde su competencia es natural, donde sus capacidades son superiores, donde las reglas favorecen su forma de operar. El error de los que persiguen el poder desde la debilidad es pelear en el terreno del enemigo, bajo sus reglas, con sus herramientas. El que acepta ese terreno ya está en desventaja antes de empezar. La estrategia maquiavélica no es ser mejor que todos en todo. Es ser imbatible en algo específico y mover todos los conflictos importantes hacia ese terreno. Si tu fortaleza es la paciencia, prolonga las negociaciones. Si tu fortaleza es la información, convierte cada conversación en un intercambio donde tú das menos de lo que recibes. Si tu fortaleza es la red de contactos, haz que cada problema se resuelva a través de ella. En la construcción de riqueza desde cero, esto significa no competir frontalmente con los establecidos en su propio juego. Significa identificar el ángulo donde ellos son ciegos, donde su tamaño los hace lentos, donde su éxito los hace complacientes, y atacar exactamente ahí. No con más recursos, con más inteligencia de posicionamiento. La inversión de poder es que quien define las reglas del juego nunca juega en igualdad de condiciones. Y eso no es trampa, es estrategia. La metáfora es el agua. No rompe la roca, encuentra sus grietas, y con tiempo infinito las convierte en cañones. Octava ley. Hazte necesario antes de pedir nada.
El error más común del que construye desde cero es pedir antes de dar, buscar antes de ofrecer, llegar con la mano extendida antes de haber construido ninguna razón para que alguien la llene. Este enfoque es intuitivo pero destructivo, porque coloca al que pide en la posición de mayor debilidad posible. La estrategia opuesta es convertirse en un nodo de valor, en una persona cuya presencia, cuya capacidad, cuya conexión, cuya habilidad específica resuelve problemas reales a personas reales, no en teoría, en la práctica concreta del día a día. Cuando alguien depende de ti, cuando tu ausencia crearía un problema genuino, tu posición de poder en esa relación se solidifica sin que tengas que reclamarla. Maquiavelo lo entendía así. El príncipe que no puede ser reemplazado no puede ser destituido. Esto aplica igual al empleado que al empresario, al aliado que al consejero. La irreemplazabilidad es la forma más sofisticada de seguridad. No depende de contratos. No puede ser negociada en tu contra. Simplemente existe, porque has construido algo que solo tú puedes ofrecer de la forma en que lo ofreces. La metáfora es la cerradura y la llave. Quien tiene la única llave no necesita pedir acceso. Simplemente lo tiene. Novena ley. Usa la resistencia ajena como combustible propio. Todo sistema que crece genera fricción. Todo individuo que avanza encuentra resistencia. La diferencia entre el que se paraliza y el que triunfa no es la ausencia de obstáculos. Es lo que hace con ellos. El que construye desde cero en un mundo donde las estructuras no fueron diseñadas para facilitarle el camino, aprende muy pronto que la resistencia no es la señal de que está equivocado. Es la señal de que está en movimiento, pero hay algo más profundo aquí. La resistencia ajena tiene un efecto psicológico específico sobre el que la comprende. La clarifica. Cuando alguien se opone activamente a lo que estás construyendo, te está diciendo exactamente dónde está el valor de lo que haces. Si no hubiera valor, no habría resistencia. Nadie resiste lo que no importa. El reencuadre maquiavélico es tratar la oposición como un mapa. El mapa te dice qué territorio estás tocando, qué intereses estás amenazando, qué poder estás acercando a tu zona. Y con esa información puedes ajustar la táctica sin abandonar la dirección. La inversión de poder es que cada obstáculo que vences en público, que cada crítico que te ataca y al que no le das el placer de verte hundido, construye una reputación que ningún currículum puede fabricar. La reputación de quien no se rompe. La metáfora es el árbol en el viento. Las raíces no crecen hacia abajo en la calma. Crecen hacia abajo cuando la tormenta las obliga a sujetarse. Décima ley. El que controla la información, controla el resultado. En toda situación de poder, la asimetría de información es la ventaja más subestimada. El que sabe más de lo que revela, el que entiende el contexto completo mientras otros operan con fragmentos, el que tiene acceso a los datos que otros no tienen o no saben interpretar, ese es el que llega al resultado que quiere con menos resistencia que los demás. Esto no significa engañar. Significa ser deliberado sobre qué compartes, cuándo lo compartes y con quién. Significa escuchar más de lo que hablas. Significa hacer preguntas que parecen inocentes, pero que revelan lo que necesitas saber. Significa leer el contexto completo de una situación antes de actuar dentro de ella. En la construcción de riqueza, la información privilegiada no siempre es ilegal. A veces es simplemente el resultado de hablar con las personas correctas antes de que otros lo hagan. De estar en la habitación antes de que se tome la decisión. De entender las dinámicas de un mercado o de una relación antes de que se vuelvan obvias para todos.
El que actúa con información incompleta toma riesgos que no puede calcular. El que invierte en información antes de invertir en acción reduce la incertidumbre sin eliminarla, pero la gestiona. Y gestionar la incertidumbre es, en esencia, lo que diferencia al estratega del apostador. La metáfora es el ajedrecista que juega mirando el tablero completo mientras su oponente solo mira su próxima jugada. 11ª ley. No pelees la batalla que quieren que pelees. Cuando alguien te provoca, te desafía o te confronta, casi siempre está eligiendo el terreno del conflicto estratégicamente, consciente o inconscientemente. Te están invitando a una pelea donde las reglas les favorecen. El error es aceptar la invitación en esos términos. El movimiento de poder es no negarte al conflicto, sino redirigirlo, cambiar el terreno, cambiar el timing, cambiar los términos, hacer que la batalla se desarrolle donde tú tienes ventaja, no donde ellos la tienen. Esto puede parecer evasión, no lo es. Es selección estratégica del punto de entrada. Maquiavelo sabía que el príncipe que responde a cada provocación muestra sus límites, y quien muestra sus límites invita a más provocaciones. La contención no es debilidad, es economía de poder. Reservar la respuesta para el momento donde cause el máximo impacto con el mínimo costo. En el plano cotidiano, esto significa no responder a los ataques en redes sociales cuando hacerlo solo amplifica el ruido. Significa no entrar en discusiones emocionales cuando el contexto favorece al otro. Significa elegir cuándo ser visible y cuándo ser invisible. El que siempre reacciona, nunca actúa. El que siempre actúa, elige su momento. La metáfora es el torero. No pelea contra el toro. Lo guía. Y el toro, convencido de que está atacando, sigue exactamente la trayectoria que el torero dibujó. 12ª ley. Construye en silencio. Los resultados hablan después. Existe una trampa psicológica que destruye más proyectos que la falta de recursos. Se llama la necesidad de validación prematura. El impulso de compartir lo que estás construyendo antes de que esté construido, de buscar aprobación en las etapas donde eres más vulnerable, de hablar de lo que vas a hacer en lugar de hacerlo y presentar el resultado. Esta trampa tiene dos efectos devastadores. Primero, disipa la energía del proyecto. Cuando hablas de algo con entusiasmo, el cerebro experimenta una descarga de dopamina similar a la que experimentaría si lo hubiera logrado. El resultado es que tienes menos impulso para ejecutar porque ya sentiste, aunque sea parcialmente, la recompensa. Segundo, te expone a la resistencia externa antes de que tu proyecto tenga la solidez para absorberla. Un árbol recién plantado no puede soportar un huracán. Una idea en desarrollo tampoco puede sobrevivir al escepticismo masivo sin que lo dañe. Los que construyen fortunas desde cero en silencio no lo hacen por secretismo romántico. Lo hacen porque entienden que los resultados son el argumento más poderoso que existe. Porque cuando el resultado ya está ahí, la discusión sobre si era posible se vuelve irrelevante. Porque el mundo respeta los hechos más que los planes. La inversión de poder aquí es que quien sorprende con resultados controla la narrativa de su propio ascenso. No tiene que convencer a nadie de antemano. El hecho consumado habla con una autoridad que ningún discurso puede igualar. La metáfora es el volcán. No anuncia la erupción. Simplemente, cuando llega el momento, reconfigura el paisaje. 13ª ley. La imagen que proyectas es un activo que requiere gestión. No se trata de ser falso,
Se trata de ser intencional. Cada ser humano proyecta una imagen, lo sepa o no. La diferencia es si esa imagen es el resultado de tus acciones conscientes o el producto del azar y de lo que otros deciden interpretar de ti. El que no gestiona su imagen, la abandona en manos de los demás, y los demás la construirán según sus propios intereses, sus propios miedos, sus propias proyecciones. La gestión de imagen no es arrogancia, es responsabilidad estratégica. Es entender que en la economía de la percepción, quien controla cómo lo ven, controla en gran medida cómo lo tratan. Y cómo lo tratan determina qué oportunidades llegan, qué puertas se abren, qué alianzas se forman. Esto implica control sobre el lenguaje corporal, sobre el tono, sobre la ropa, sobre los entornos donde apareces y los que evitas, sobre las personas con las que te asocias públicamente, sobre las batallas en las que participas y las que ignoras. No porque seas superficial, sino porque entiendes que la percepción es el primer filtro por el que toda oportunidad pasa antes de llegar a ti. El reencuadre maquiavélico es que no estás fingiendo, estás eligiendo qué faceta de ti mismo presentar en cada contexto. Y esa elección es poder. La metáfora es el diamante. El mismo material refracta la luz de forma diferente según el ángulo. El diamante no miente, selecciona qué destella. 14ª ley. El desapego del resultado es la ventaja que nadie espera. Llegamos al principio más contraintuitivo de todos. Y el más poderoso. El que no necesita ganar, tiene la mayor ventaja en cualquier negociación, en cualquier conflicto, en cualquier juego de poder, porque la necesidad es visible, y lo visible puede ser explotado. Cuando entras a una negociación y el resultado no cambia tu vida de forma determinante, cuando puedes levantarte de la mesa sin que te tiemble la mano, cuando puedes decir que no sin que el ego te lo impida, estás operando desde una posición que el otro no puede usar en tu contra. No tiene palanca. No tiene punto de presión. No puede amenazarte con aquello que no necesitas. Este desapego no es indiferencia, no es falta de ambición. Es haber construido una base lo suficientemente sólida como para que ningún resultado individual sea decisivo. Es la diferencia entre el que juega con el dinero del alquiler y el que juega con lo que puede perder. Uno está a merced del resultado. El otro... La 14ª ley es también la más difícil de lograr porque requiere algo previo. Haber construido alternativas reales, no imaginadas, reales. El desapego no se finge, se construye. Y se construye acumulando opciones, contactos, habilidades, ahorros, reputación, hasta que ningún camino sea el único camino posible. La metáfora es el río. Quien tiene un solo cauce está a merced de una presa. Quien tiene múltiples afluentes nunca se seca completamente. Ahora para. Porque lo que viene no es otra ley. Es la advertencia que debería haber antes. Todo lo que has escuchado hasta aquí puede destruirte si lo usas mal. No porque las leyes sean falsas, sino porque aplicadas desde el lugar equivocado, se convierten en el arma con la que te cortas a ti mismo. Si usas el silencio desde el miedo a la confrontación, no proyectas poder, proyectas cobardía revestida de misterio. Y la gente lo siente aunque no pueda nombrarlo. Si controlas tu disponibilidad desde la inseguridad, desde el miedo a ser rechazado si te muestras, no creas escasez, creas aislamiento. Si usas la deuda de favores para manipular a las personas que genuinamente te importan, no construyes alianzas, construyes
resentimiento disfrazado de lealtad. Estas leyes son instrumentos, y los instrumentos amplifican lo que ya existe en el que los usa. Si en ti hay poder real, las amplifican. Si en ti hay miedo, inseguridad, necesidad de control desde la ansiedad, también las amplifican. Y lo que amplifica el miedo no es poder. Es una versión más elaborada de la misma trampa. El arma de doble filo no es metáfora, es descripción literal. Quien aprende a manipular a otros sin haberse primero dominado a sí mismo, termina manipulado por sus propias herramientas. El que usa el misterio para evitar ser conocido, acaba sin ser visto por nadie, incluso por aquellos cuya presencia querría tener cerca. El que usa el desapego como mecanismo de defensa emocional, acaba solo en un tipo de fortaleza que también es cárcel. El poder verdadero no se construye sobre el vacío interior, se construye sobre la solidez, y la solidez requiere un trabajo que no es glamoroso, no es oscuro, no tiene el también el atractivo de los secretos prohibidos. Requiere conocerte, confrontarte y construir desde lo que realmente eres, no desde lo que quieres proyectar. Esta es la advertencia. No es moral, es práctica. El edificio construido sobre arena no necesita ser atacado. Se cae solo. Y ahora el giro que nadie esperaba. Todo lo que has aprendido sobre influencia, sobre control, sobre la mecánica del poder humano, todo eso es cierto y funciona. Pero hay algo que los maestros del poder descubrieron casi siempre demasiado tarde, o que comprendieron antes que otros, y por eso llegaron más lejos que todos. El poder supremo no es manipular, no es controlar, no es construir la influencia perfecta sobre los demás. El poder supremo es no necesitar el resultado, no fingir que no lo necesitas, no actuar como si no lo necesitaras para parecer más poderoso. Genuinamente no necesitarlo porque has construido algo tan sólido internamente, tan independiente de la validación ajena, tan anclado en tu propio criterio, que el resultado de cualquier situación externa no determina tu ecuanimidad. Esto es lo que los filósofos estoicos entendían y lo que Maquiavelo insinuó entre líneas, sin nombrarlo directamente. El hombre que no puede ser afectado por la pérdida, que no puede ser seducido por la vanidad, que no puede ser desestabilizado por la crítica ni por el elogio, ese hombre no necesita técnicas de poder porque él mismo se ha convertido en una forma de poder. El desapego como dominio supremo no es frialdad, es libertad. Es la libertad de actuar desde el criterio, no desde el miedo, desde la elección, no desde la reacción, desde la abundancia interna, no desde la escasez disfrazada de estrategia. Quien llega a ese estado no manipula porque no necesita hacerlo. Sus acciones tienen peso propio. Su presencia tiene densidad. Las personas lo perciben como un campo gravitacional, no como un vendedor de influencia. Y esa percepción es la que genera el tipo de poder que no se puede fabricar con técnicas, porque proviene de algo que no puede fingirse, la integridad estructural del ser. Este es el punto donde la psicología oscura y la filosofía profunda se encuentran, donde el Maquiavelo que conoce el mundo y el Sócrates que se conoce a sí mismo se dan la mano, y donde el que tiene acceso a ambas tradiciones comprende algo que cambia la naturaleza misma de su búsqueda. No buscas poder sobre otros, buscas poder sobre ti mismo, y el primero, paradójicamente, viene como consecuencia del segundo. El que todavía busca el control externo
Aún no ha terminado la batalla interna. Ahora, la última distinción, la que separa a los que aprendieron de los que transformaron. Existe el actor y existe el maestro. El actor ha leído los libros, conoce las técnicas, sabe cuándo usar el silencio y cuándo hablar. Sabe cómo crear escasez artificial y cómo manejar la narrativa. Aplica las leyes como un pianista que toca las notas correctas en el orden correcto. La música es técnicamente impecable, pero no tiene alma, y los que escuchan lo sienten aunque no puedan articular por qué. El actor tiene poder prestado, funciona mientras la técnica funciona. Cuando el contexto cambia, cuando la situación no responde al manual, el actor no sabe improvisar porque no tiene nada debajo de la técnica. El maestro no aplica leyes, las encarna, no piensa en si debe usar el silencio. El silencio emerge de él naturalmente porque ha procesado la ansiedad de llenar el vacío. No calcula cuándo mostrarse necesitado y cuándo distante. Simplemente tiene tan claro lo que quiere y lo que vale, que sus movimientos son auténticos, no calculados. Y paradójicamente, esa autenticidad calculada en el actor, que en el maestro es natural, genera 10 veces más influencia. El maestro ha hecho un trabajo que el actor, el trabajo interior, el de confrontar sus miedos reales, sus necesidades reales, sus limitaciones reales, y construir desde ahí, no desde la imagen de lo que quiere aparentar ser. El resultado es que cuando el maestro habla de poder, lo habita. Cuando el actor habla de poder, lo representa. La diferencia no está en el conocimiento, está en la transformación. El conocimiento que no te cambia, no te sirve. La información que lees y con la que asientes y que luego archivas sin integrar, es decoración intelectual. El poder real se demuestra en quién eres cuando nadie mira, en cómo reaccionas cuando el plan falla, en si puedes sostener la visión cuando el entorno la contradice. El maestro no usa el poder como técnica, lo usa como identidad, y la identidad no se pone ni se quita según el contexto, se lleva, y ahora la última imagen, la que queda cuando apagan el micrófono y el guión termina. Imagina un tablero de ajedrez. Cada pieza tiene su función, su movimiento, sus límites. Algunas son más valiosas que otras. El rey es la pieza más importante, pero también la más vulnerable. La reina es la más poderosa en términos de movilidad. Y sin embargo, ninguna pieza gana el juego por sí misma. El juego lo gana quien ve el tablero completo. Quien piensa no en el movimiento siguiente, sino en el estado del tablero en 10 movimientos. Quien puede sacrificar lo que parece valioso para conseguir lo que es estratégicamente decisivo. Ahora pregúntate esto, con honestidad, sin la respuesta que quisieras dar, sino con la que corresponde a tu situación real. ¿Estás viendo el tablero completo o solo la pieza que tienes delante? ¿Estás jugando tu partida o estás respondiendo a la del otro? ¿Estás construyendo en silencio o esperando que el mundo te dé permiso para empezar? Porque el mundo no da permisos. Nunca lo ha hecho. El mundo observa. Y eventualmente, con la indiferencia perfecta del tiempo, le entrega los recursos al que demostró que sabía usarlos, no al que los mereció en abstracto. La fortuna, como entendía Maquiavelo, favorece a la audaz. Pero la audacia real no es impulsividad, no es ruido, no es la osadía del que actúa sin pensar, es la determinación silenciosa del que pensó más que los demás y por eso actúa con una claridad que parece sobrenatural desde afuera. Esa claridad no se regala, se construye,
Se forja en las noches donde el mundo duerme y alguien, en algún lugar, sigue despierto. No por necesidad, sino por elección. No por ansiedad, sino por visión. La pregunta que te dejo no tiene respuesta correcta. Solo tiene una función: incomodarte el tiempo suficiente como para que no puedas ignorarla. Cuando el mundo duerme esta noche, ¿qué estarás construyendo tú? Si esta pregunta se quedó en ti, ya sabes lo que hacer. No con los likes, no con las suscripciones, sino con las siguientes horas de tu vida. Aunque si lo que escuchaste aquí movió algo en ti, hay un lugar en los comentarios donde puedes decir exactamente qué fue lo que removió. No para mí, para ti. Porque escribirlo es el primer acto de claridad. Y la claridad, como ya sabes ahora, es el principio de todo lo demás.